Hola de nuevo chicos, vamos a empezar en este nuevo vídeo con el apartado de las lijadoras. Aquí tengo una buena colección, como podéis observar, de lijadoras, todas de la marca Proxxon. A lo mejor algunos os estáis preguntando que por qué son de la marca Proxxon. Bueno, pues sencillamente porque en Europa la marca Proxxon fabrica máquinas pequeñas que están enfocadas fundamentalmente a los hobbies, en este caso al modelismo. Vamos a empezar primero con esta, que es una lijadora de lápiz. Esta lijadora funciona a 12 voltios y lo que hace es vibrar como si fuese una máquina de afeitar, una maquinilla de afeitar. Fijaros que si la pongo en marcha, vibra aquí y esto lo que hace es lijar. Se le pueden quitar varios útiles. Este, por ejemplo, es cuadrado y con un codo, pero tiene de distintas formas: triangulares, rectos, triangulares con codo, circulares, como podéis ver. Se pueden adaptar de cualquier forma. Las lijas van pegadas a estos soportes y cuando dejan ya de trabajar bien, pues lo único que tenemos que hacer es despegarla y volver a pegar otra. Proxxon, que es la máquina, la marca de la máquina, vende lijas ya con la forma de cada uno de estas herramientas que tenemos aquí. Lo que pasa es que las lijas suelen ser bastante finas y además caras. Entonces, yo lo que he hecho es simplemente coger, por ejemplo, esto que es de una lijadora de plato, de esta, y cortar trocitos a medida. Como esto lleva pegamento aquí, pues se pega perfectamente y entonces podemos ahorrar mucho dinero utilizando lijas de este tipo. Y además también se pueden utilizar lijas normales, de las que venden en hojas, poniéndole cinta de doble cara. Ponemos aquí cinta de doble cara y la pegamos y no tenemos ningún problema. Bueno, yo he cogido, fijaros que la herramienta se mete aquí, es muy sencillo, se gira y ya está puesta. Ya la tenemos puesta. Bueno, ¿para qué sirve esta lijadora? Pues evidentemente, como podéis observar, por el tamaño que tiene, es para llegar a los sitios difíciles de lijar. Tener en cuenta que en modelismo naval hay muchos lugares pequeños que son de difícil acceso y entonces con esta herramienta vamos a poder acceder a ellos para darle un acabado casi final, porque ya os digo que las lijas, las que utiliza normalmente esta máquina, suelen ser de grano fino. Yo le he puesto una de grano 80, que es un grano grueso, para que veáis que aunque es pequeña, esta lijadora puede ser muy efectiva. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, aquí tenemos una pieza de un kit de barco. Las piezas van cortadas con láser. ¿Y el láser qué es lo que hace? Que quema. Como podéis observar, esta pieza está quemada, porque el láser lo que hace para cortar es quemar. Entonces imaginaros que esta pieza es una pieza de la quilla del barco y que va a estar vista. No podemos presentar esta pieza así porque no se ve bonita, se ve fea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente tenemos que lijar o limar esta superficie de aquí. Tener en cuenta que todas las piezas que vienen en los kits, troqueladas así, por láser, están todas quemadas a lo largo de toda la superficie, ¿lo veis? Luego además presenta estas líneas que veis aquí, que son de la sujeción que tienen al kit, a la madera principal. Entonces cuando las arrancamos, cuando las cortamos, se quedan las líneas aquí. Bueno, pues si tenemos que lijar esto a mano, pues vamos a tardar bastante tiempo. Luego además si las tenemos que limar, pues es exactamente igual. Entonces fijaros que con esta maquinita, que parece
que no hace nada con la lija adecuada, ¿eh? Simplemente dándole unas pasaditas, ¿eh? Va lijando hasta dejar la superficie como nosotros queremos. Además, tenemos bastante control sobre la máquina porque vamos apretando lo justo para que vaya lijando. ¿Veis? Ya tenemos aquí una parte lijada, había que continuar. Evidentemente no lo he hecho lo mejor posible porque lo que había que haber hecho es sujetar esta pieza con el torno y entonces pasarla con la lijadora y había sido mucho más efectivo el lijado. Pero como podéis observar, en muy poquito tiempo es capaz de lijar una superficie quemada como esta, ¿vale? O por lo tanto, yo considero que es una buena máquina y a mí personalmente me ha hecho, desde que la tengo, pues mucho papel. La utilizo mucho para estas cosas y para los acabados en lugares, o para los lijados, mejor dicho, en lugares de difícil acceso. La siguiente máquina es una lijadora de banda. Esta máquina que tengo aquí, fijaros que la lija es una banda y estos dos cilindros lo que hacen es moverse en esta dirección. Aquí tenemos la flecha, en esta dirección. No da muchas revoluciones, lógicamente, pero sí es una lijadora que lija mucho, o sea, come mucho. Tiene, como veis, como todas este tipo de máquinas que generan mucho serrín y mucho polvo, su abertura para colocarle una aspiradora. Lleva una ruedecita aquí, esta, que lo que hace es mover esta rueda un poquito de modo que podamos centrar la lija, porque hay veces que la lija tiende a salirse o a meterse para adentro, y lo que hacemos con esto es centrarla. Aquí lleva esto, que lo que hace es destensar la lija para poderla sacar y meter una nueva, y poco más, ¿eh? El interruptor de puesta en marcha y punto. Entonces diréis, bueno, ¿cómo puedes utilizar, aunque es pequeña, porque esta debe ser una de las lijadoras de banda más pequeñas que hay en el mercado, ¿para qué utilizas en modelismo naval una lijadora como estas? Cuando resulta que los barcos son así de grandes, ¿cómo vas a meter esto por aquí? Bueno, pues muy sencillo, mirad. Esta lijadora tiene este útil, que es un soporte, de modo que se puede apoyar en la mesa así como está. ¿Lo veis? Vamos a apoyarla, se mete aquí, en este agujero, ¿lo veis? Y entonces la podemos colocar en la mesa, sujeta, que es como la tengo yo. Entonces, una vez que la tenemos sujeta en la mesa, yo puedo trabajar aquí, por ejemplo, quiero quitar esta rebaba de este pequeño listón, pues simplemente la pongo en marcha, ahora lo veréis, hago así y ya está. Vamos a hacer una prueba, la ponemos en marcha. Esta rueda que tiene aquí es lo que os decía, cuando la muevo, fijaros como la lija tiende a salirse. Cuando la meto un poquito para acá, la giro hacia la derecha, tiende a entrar. Esto sirve para centrar la lija. Entonces, si queremos quitar esta rebabilla, pues simplemente la pasamos un poquito así y la dejamos perfecta, ¿eh? Incluso esta pieza que veis donde he utilizado la lijadora de lápiz, podría cogerla, ponerla aquí suavemente, y ir lijando esta superficie. Ya tenemos ahí. ¿Lo veis? Es mucho más rápida que la lijadora de lápiz. Lo que pasa es que la lijadora de lápiz, por ejemplo, puede llegar a estas zonas
de curvas interiores. Sin embargo, esta lijadora es más complicada. Hombre, la podríamos poner así, ¿lo veis? Y también podríamos lijar curvas interiores. Lo que pasa es que hay que ser muy fino, porque en el momento que apretemos de más nos podemos llevar parte de la pieza, ¿vale? Bueno, pues normalmente para esto es para lo que yo uso esta lijadora. Por último tenemos la lijadora de plato. Esta lijadora me voy a detener más porque es la que más se suele utilizar en modelismo naval. Vamos a ver, es una lijadora pequeña, como podéis ver. Tiene una mesa de aluminio. Tiene este utensilio que nos va a servir para poder lijar piezas en ángulo. Yo puedo poner este listón aquí. Como la tengo a 45 grados, cuando la meto, lijaría a 45 grados. Y a los grados que quiera. O sea, puedo lijar, por ejemplo, también a 0 grados, perpendicular a la lija. Así, de modo que elige perpendicular. ¿Veis? No uso mucho este utensilio. No penséis que se usa demasiado, porque normalmente esta lijadora ya se utiliza para los retoques finales. Se supone que ya el listón lo he cortado al ángulo que yo deseo y por lo tanto, pues si acaso algún retoquito para quitar alguna rebabita y tal, pero poco más. Vamos a quitarlo. Lleva una guía y vamos a ver lo que tiene la lijadora. Bueno, como os he dicho, tiene la mesa, que es de aluminio. Esta mesa la podemos, desenroscando de aquí, estas dos, mover en ángulo hasta 45 grados, ¿lo veis? Incluso hasta menos 5 grados, puedo ponerlo así, ¿eh? Yo la verdad es que esto no lo he utilizado prácticamente nunca. Yo siempre trabajo a 0 grados, con la mesa perpendicular al plato, que es este de aquí. ¿Cómo se quita la lija? Pues muy sencillo. Aquí tenemos un tornillo, con una llave alguien lo aflojamos y una vez que lo tenemos aflojado sale esta pieza de aquí, la pieza del plato. Vamos a desaflojar. Como veis está un poco sucia y entonces esto se quita simplemente tirando para arriba, porque lo que está es pegada al plato. Entonces podemos cambiar las lijas. Aquí tengo una, aunque ya lo habéis visto, que la utilizo para cortar trocitos para la lija de lápiz, y esto pega y se queda pegado aquí y ya está. O sea, es muy fácil. Proson fabrica 3 tipos de lijas, de granos. Grano 80, que sería este, que es el más grueso. Grano 150, que sería un grano intermedio. Y por último, grano de 240, que sería para los acabados más finos. La lijadora se podría usar así porque tiene también un soporte donde se puede sujetar a la mesa. La podríamos utilizar así, en esta posición. Pero yo tampoco la he utilizado nunca, yo la utilizo en su posición normal. Bueno, vamos a ponerle la parte de la mesa. Claro que es muy fácil, simplemente la ponemos aquí y con la llave apretamos. Es muy sencillo, tampoco hay que apretar mucho y ya la tenemos colocada la mesa. Lleva el interruptor de mando y un variador de velocidad donde podemos modificar las revoluciones del plato. Yo normalmente lo tengo a una velocidad intermedia, tiene 6 posiciones, pues lo tengo sobre el 2,5 o el 3. Como todo este tipo de máquinas, tiene
la boca para poner el aspirador, y además es fundamental, porque esta máquina yo creo que es la que más polvo genera de todas. Por tanto, es muy importante que tengamos puesta la aspiradora. Y luego tiene aquí una especie de, vamos, una goma que nos sirve pues para dejar piezas que vayamos lijando, en vez de dejarlas por aquí, pues dejarlas por aquí encima, o que vayamos a lijar. Bueno, la máquina tiene su técnica a la hora de lijar, que os voy a explicar, lijando algunas piezas. Vamos a hacer unos ejemplos de lijado con esta máquina. Mirad, para empezar hay que tener en cuenta que el plato gira, aquí tenemos la flecha, en dirección contraria a las agujas del reloj, o sea, hacia aquí. Entonces, para lijar la pieza, yo la tengo que poner siempre desde el centro hacia la parte izquierda, hacia acá. Toda esta zona sería la zona de lijado. No ponerla aquí, porque si la ponemos aquí, nos va a enganchar la pieza y nos la va a llevar hacia acá. ¿Vale? Nosotros tenemos que poner la pieza cuando la lija, el plato está bajando, ¿veis? No cuando está subiendo. Por lo tanto, desde el centro hacia afuera por la parte izquierda, siempre, porque si no nos va a pillar la pieza y nos la va a lanzar para arriba. Ocurre una cosa con esta máquina, que es la primera pega que tuve yo, y es que fijaros que hay un espacio entre la mesa y el plato de lija de aproximadamente unos 4 milímetros o una cosa así. ¿Lo veis? Aproximadamente unos 4 milímetros se puede meter. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo lijo piezas como esta, que tiene por ejemplo 8 milímetros, pues no tengo ningún problema porque yo la puedo acercar perfectamente, así, incluso así, no pasa nada. Pero claro, cuando yo utilizo piezas de menor sección, como por ejemplo esta, si yo intento meter esto aquí, pues lo normal es que se meta para adentro, flash, se la coma. ¿Y entonces qué pasa? Pues que me he tenido que improvisar un utensilio, que consiste en poner esta tabla, ponerla aquí y sujetarla con estas dos pinzas y ponerla, ¿lo veis? Prácticamente a 1 milímetro, por los dos lados, a 1 milímetro, de modo que cuando yo meta piezas así, no se metan para adentro, se mantengan ahí. Esa es la pega que tiene esta máquina, ¿vale? La separación entre la mesa y el plato de lijado. Si queremos, por ejemplo, lijar piezas que tienen pequeñas partes curvas exteriores, esta máquina viene muy bien. Fijaros, vamos a ponerla en marcha. Está rozando un poquito, la separo para que no roce, y entonces siempre desde el centro hacia afuera la pondría y lijaría, ¿veis? Hace unos acabados muy buenos, como podéis ver, ¿eh? Tenemos que apoyar la pieza que esté bien apoyada aquí, que no tenga curva así o así, o sea que no tenga un ángulo, porque entonces lijaríamos el ángulo. Así que mantenerla la pieza siempre puesta en perpendicular al plato, ¿eh? Entonces repito, para curvas exteriores va muy bien, para rectas, por ejemplo estas piececitas que corté el otro día, que tienen estas pequeñas rebaditas aquí, pues lo mismo. Cuando queremos lijar poco, nos tenemos que ir a la parte del centro, a la parte del centro. O sea que esta lija, como es de 80, pues lija mucho. En el momento que lo toco, fijaros cómo ha lijado un disparate. Tendría que poner una lija de 240 o de 150 que lijara menos, ¿eh? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que esta lija come muchísimo. Voy a quitar el utensilio que me hice para que lo veáis.
voy a poner esta pieza. Imaginaros que quiero que quiero lijar a 45 grados, pongo a 45 grados esta pieza, así. Pues la pongo en marcha y fijaros lo que va a tardar en lijar esto a 45 grados. Ya lo tengo. Voy a pasarle poquito por el centro porque huelo a quemado, porque le ha quemado la madera. Entonces la paso un poquito por aquí por el centro y ahí tendríamos un corte, porque esto ya no es lijar, es cortar, a 45 grados. Ahí lo tenéis. ¿eh? O sea, que esta lija de 80, como veis, come muchísimo. Con respecto al tema de la seguridad, me estoy saltando un poquito las normas esta mañana, porque debería de utilizar guantes. No es la primera vez que metiendo el dedito así un poquito tal, se me ha ido un poco ras, me ha rozado y nada, me ha dejado las uñas que, vamos, ni en manicura. Entonces, como siempre, utilizar los guantes. Bueno, pues esto es todo con respecto a las lijadoras. Son máquinas que no son excesivamente caras, pero que nos van a ahorrar mucho tiempo de trabajo, sobre todo si ya nos vamos a dedicar a hacer barquitos como hobby permanente. Por supuesto, y vuelvo a repetir lo mismo y os vuelvo a insistir, que para hacer un kit al principio no es necesario que compremos ningún tipo de máquinas de estas, las que os estoy presentando. Esto ya es para dedicarnos más al modelismo si nos gusta. ¿Vale? Bueno, un saludo y espero que el vídeo os haya sido de provecho.